argentino, compromiso y perspectivas de la sociedad civil. Bueno, bienvenidos a todos, amigos, amigas, autoridades, colegas. Es un honor darles la bienvenida a esta tercera edición del Seminario Antimafia Ítalo-Argentino, un evento tan significativo en el marco del estudio y de la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Les recuerdo a los que no tienen los auriculares que vamos a tener una conferencia en italiano y en español, así que si no entienden el idioma, en la planta baja tienen los auriculares. Le doy la bienvenida le paso la palabra en realidad a Francisco Tosi, vicepresidente primero del Círculo Italiano, que nos está esperando durante este evento. Gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Benvenuti alla missione che vengo dall'Italia. Al Círculo Italiano siamo molto onorati oggi perché abbiamo appunto vi ospitiamo in un'attività diciamo così difficile come la lotta alla criminalità organizzata. La lucha a la criminalidad organizada es una actividad claramente interdisciplinaria, pero aparte muy compleja. Y estamos muy honrados de recibirlos acá porque hoy a la noche también vendrá el presidente de la región Lombardía con su misión y por lo tanto nosotros que como Círculo Italiano estamos aquí en Buenos Aires desde 1873, bueno, estamos tratando de ver y convertirnos en una institución, digamos, tan importante como fue aquella que vieron aquellos que la fundaron. Por lo tanto, bienvenidos. Ya la licenciada Marchiori ya dio el título a vuestra disertación, ustedes estarán interesados en escucharos ustedes mismos y espero que que el cuarto seminario también lo podamos hacer en el Círculo Italiano. Muchas gracias. Bueno, de nuevo bienvenidos. Yo soy Gaia Marchiori, soy coordinadora del proyecto de Seminario Antimafia Ítalo-Argentino en la ONG Democracia Global, que junto con la organización Ítalo-Latinoamericana en su programa Falcone Borsellino organizan este evento de hoy. Ayer tuvimos una jornada extremadamente fructífera en la Cámara de Diputados con el evento conectado a las iniciativas legislativas y las reformas más recientes argentinas e italianas en el ámbito de la lucha contra el crimen transnacional organizado, impulsadas justamente en los dos países. Hoy nos reunimos en cambio para abordar los desafíos de la sociedad civil en este ámbito. El crimen organizado es una amenaza global que afecta a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es a través de una acción colectiva que podemos verdaderamente hacer un cambio y comprometernos todos en esta grande lucha. Y de esta manera marcar la diferencia. En ese sentido, el trabajo también de las organizaciones no gubernamentales, tanto en Italia como en Argentina, ha sido clave para el desarrollo de estrategias innovadoras que logren no solo combatir al crimen organizado, sino también prevenirlo y sobre todo reconstruir el tejido social dañado por las mafias. Hoy, en este espacio de intercambio, escucharemos diversas experiencias internacionales, italianas y argentinas, y también de colaboración bilateral entre Italia y Argentina. El objetivo de esta jornada es construir un puente, un intercambio entre los dos países para fortalecer y crear redes entre la sociedad civil, fomentando el intercambio también de buenas prácticas y crear también una reflexión conjunta y sobre cómo podemos mejorar las estrategias de combate al crimen transnacional organizado. Conoceremos justamente durante esta tarde cómo las ONGs italianas y argentinas han contribuido en la lucha contra las mafias, cómo trabajan también en la reconstrucción de las comunidades afectadas y qué modelos de colaboración podemos construir entre los dos países.
estamos convencidos que esta es una lucha internacional, una lucha que supera todos los confines. Y también necesitamos entonces la colaboración, no solo de los legisladores, como vimos en el día de ayer, también de los gobiernos, los expertos y de la sociedad civil, en el camino hacia una respuesta más efectiva en la lucha contra el crimen transnacional organizado. Cada uno de nosotros también tiene un papel fundamental para desempeñar. Entonces, bueno, gracias de nuevo por su presencia y por el compromiso que cada uno de ustedes pone en la lucha contra las mafias y en este esfuerzo común. Estoy segura que los intercambios de hoy serán fructíferos como los de ayer. Y bueno, bienvenidos de nuevo a todos y que tengan un excelente evento. Gracias. Empezamos ahora el primer panel, entonces llamo a los oradores a acercarse a la mesa. El primer panel es el rol de los organismos internacionales. Le doy la bienvenida a la licenciada Camila López Badra, directora ejecutiva de Democracia Global. Al doctor Cristian Cao, abogado, doctor en Derecho, integrante de la Facultad de Derecho de Europa. Y a la magistra Carla Rojas, coordinadora del proyecto contra el crimen organizado en CONOSUR de UNODC. Vamos con la primera exposición de la licenciada Camila López Badra, directora ejecutiva de Democracia Global, que nos hablará de la propuesta de la ONG, justamente Democracia Global, para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado, COPLA. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Como directora de Democracia Global y una de las organizaciones que está llevando adelante este evento, quisiera en primer lugar agradecer a Lila, somos coorganizadores con el Lila, así que muchísimas gracias. Tenemos una delegación italiana muy grande, así que agradezco que estén acá también. Y por supuesto a los voluntarios de Democracia Global, que sin ellos este evento no es posible, porque somos una ONG muy pequeñita. Y obviamente, además de los voluntarios de Democracia Global, en particular al equipo, a Diane Macchiori y a Melina Fernández, que han hecho lo imposible porque esto se llevará adelante. Bien, en general, lo que me preguntan es ¿por qué una ONG tan pequeñita como Democracia Global lleva adelante esta campaña tan grande de querer crear una corte de América Latina y del Caribe contra el crimen organizado transnacional? Bueno, primero, América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo. Es el principal generador de violencia, es el crimen organizado. Es la región que lidera el ranking global de homicidios por ciudad y por país. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, que hace ya 13 años que pensamos en esta campaña, sabemos que los cárteles asociados al crimen organizado se han expandido. Primero eran cárteles de las ciudades, luego se convirtieron en cárteles nacionales y luego obviamente regionales y globales. Y como vimos ayer en la exposición en el Congreso, hoy algunos cárteles de América Latina están operando con la mafia italiana también. El crimen organizado ha comprendido y explota muy bien las oportunidades que brinda la globalización y el desarrollo tecnológico para eludir las leyes. Sabemos que muchas veces operan acá en Argentina a través de una conferencia de Zoom y están manejando todo el cártel o los capos que tienen cada uno de los países. Así que estamos enfrentando una lucha desigual. Por un lado existen mafias transnacionales con conexiones a nivel mundial que se burlan de las fronteras que tenemos, y por el otro contamos con sistemas políticos, sistemas judiciales, sistemas de seguridad, de persecución nacional, que son necesarios, pero no son suficientes. Las estrategias de escala nacional de los estados son importantes, claramente, pero por eso pensamos en esta corte regional. Se trata obviamente de un problema multidimensional que impacta tanto en la agenda política, social, como en la agenda económica.
Por eso creemos que hoy esta lucha por los derechos humanos está íntimamente ligada a la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y es por eso que viene la propuesta de democracia global, de construir este instrumento jurídico capaz de detener, perseguir y desestructurar a estas cúpulas criminales. Una corte que sea complementaria y colaborativa con respecto a la justicia y a las fuerzas nacionales, orientada a perseguir a esos grandes mafiosos que siempre permanecen impunes. Proponemos entonces un esquema que sea flexible, que no esté ligado a ninguna organización existente, y esto me parece importante recalcarlo, no lo estamos pensando ni dentro del Mercosur, ni de OEA, ni de ningún organismo internacional, simplemente que se haga por fuera de estos organismos internacionales, porque creemos que tal vez aquellos que menos quieren que esto se lleve adelante, por ahí podrían imponer sus condiciones en estos organismos internacionales. El núcleo de la idea es avanzar en un proceso que esté inscrito en el marco de las Naciones Unidas, con el estatuto de la Corte, el estatuto de la Corte esté directamente relacionada a la Convención de Palermo y a sus protocolos, obviamente. Esta Corte tendrá competencia para hacer frente a cualquier grupo criminal que cometiera tráfico ilícito de estupefacientes, de personas y de niños, de armas, de migrantes, de bienes culturales, de lavado de activos y de soborno transnacional. Nuestra estrategia es amplia, la Corte por un lado y una agencia por otro, una agencia que se encargue, que posibilite y promueva la cooperación de las fiscalías, las fuerzas de seguridad, a través del intercambio de información. Un monitoreo que sea confiable de la situación regional, la mejora y la armonización de las legislaciones, y esto me parece sumamente importante. Ayer estuvimos en el Congreso con los legisladores y armonizar legislación entre nuestros países me parece una de las cosas fundamentales. Y obviamente otros aspectos que tengan que ver con la cooperación. Luego pensamos en una fiscalía, en principio que cada país pueda designar un fiscal y un juez a través de un mecanismo que incluya, además del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a las mayorías especiales, según los mecanismos de cada uno de los países de la región que utilicen para nombrar a los jueces de las Cortes Supremas. La campaña COPLA, como les decía al inicio, inicia en la democracia global en el 2023. Inicialmente contamos con el apoyo de varios académicos, desde Anthony Giddens, Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Juan José Sebrelli, pero no fueron los únicos. Hubieron jueces y fiscales, como Antonio Di Pietro, acá que veo la delegación italiana, y obviamente diversas figuras políticas. No quiero mencionar 2 o 3 nada más porque me voy a olvidar de un montón, son muchísimos, y lo pueden chequear en nuestra página web, pero hubieron ministros, senadores, diputados, tanto de Argentina como de otras partes del mundo. Tuvimos varias declaraciones de parlamentos, hicimos muchos eventos, hicimos muchas reuniones de trabajo también. Simplemente por mencionar algunas, hoy estamos en este seminario antimafia ítalo-argentino, así que voy a mencionar sobre todo las que se hicieron aquí en Argentina o las que tienen que ver con Mercosur. Tuvimos en el 2014 declaración de apoyo de forma unánime, esto es algo importante recalcar en Argentina, del Senado argentino. En el 2015 estuvimos en la 6ª Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y logramos sacar una declaración. En el 2016 la Cámara de Diputados de Argentina también sacó una declaración. Tuvimos declaraciones del Parlasur, del Parlamento del Mercosur. Estuvimos en la plataforma de Justicia 2020. En 2018 y 2019 fue mencionado en el discurso de Argentina en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, tanto por la vicepresidente, que hizo en el 2018, y por el presidente Macri en ese entonces, en 2019. Hicimos también una presentación oficial del anteproyecto de estatuto en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. En este momento estamos trabajando para sacar una declaración de la República Dominicana. Tenemos de otros países, de Ecuador y de otros países más. Eso lo pueden checar todo en nuestra página web, porque quería mencionar simplemente algunos. Y hay 2 más que me parecen muy importantes mencionar hoy, que tenemos a la delegación italiana acá. Uno es que presentamos la propuesta en el grupo de trabajo sobre seguridad, delincuencia organizada y terrorismo
en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, por esto interviene el Parlamento Europeo y América Latina. Y la otra declaración que me parece importante mencionar hoy tiene que ver con el Mercosur. Y logramos una declaración de ministros de Justicia, de Seguridad y del Interior de los países de Mercosur y asociados. Así que hasta acá mencioné algunos, pero fueron muchos los logros. Obviamente que tenemos que seguir trabajando, tenemos que ampliar la coalición de ONGs. Hoy nos reunimos acá con la sociedad civil, entonces me parece importante recalcar esto. Tenemos una coalición de unas 40 ONGs que están involucradas, pero obviamente siempre es importante ampliar esa coalición, un poco también pensando en cómo se creó la Corte Penal Internacional. Hubo una gran coalición de ONGs que apoyaron. Así que buscamos un poco eso, el apoyo de la sociedad civil, crear redes, crear conexiones. Obviamente el consenso y el apoyo de las organizaciones para nosotros es sumamente importante en esta lucha contra el crimen organizado. Nos faltan algunos países de América Latina, así que si acá hay representantes, obviamente que los invitamos. Después tenemos un café de networking en el que podemos trabajar un poco, intercambiar ideas, pero bueno, estamos disponibles para eso. Tenemos que trabajar con ustedes, obviamente, para el futuro. Y quisiera comentarles que además estamos trabajando en un grupo de juristas por la COPLA. En un grupo de asesores internacionales, nosotros elaboramos, acá está Cristian, que va a hablar de otra propuesta, pero también colaboró en el armado del proyecto de estatuto, colabora con el grupo de juristas que tenemos. Y en todos estos años tuvimos muchos jueces y muchos fiscales de distintas partes del mundo, incluidos de la Corte Penal Internacional, que han tomado nuestro anteproyecto y nos han hecho muchísimas sugerencias. Entonces, un poco la idea, los invito a que si ustedes quieren formar parte o tienen a alguien a quien pueda asesorarnos, nos parece algo muy interesante, de tener este grupo de asesores internacionales que puedan dar algunas sugerencias sobre esto. Bien, son muchos los logros. Avanzamos hasta acá, creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo para poder concretar lo que creemos. Y luego Cristian va a hablar sobre otra propuesta, pero creo que está íntimamente relacionada a todo el trabajo que venimos haciendo y sobre todo a esta agencia que queríamos hacer en el marco de la campaña de crear una Corte de América Latina y el Caribe contra el crimen organizado transnacional. Bueno, de ahí surgieron algunas otras ideas que Cristian les comentará más adelante. Obviamente que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, si quieren colaborar, si son parte de ONG que quieren sumarse a la coalición, obviamente que están invitados. Quisiera volver a agradecer al equipo, a la gente que está hoy acá y a recalcar que este es la tercera edición del seminario antimafia. La primera la hicimos en el 2019, fue un evento muy grande, fueron 4 días seguidos, vino gente también de Italia, lo hicimos en el ámbito legislativo, en el ámbito del poder ejecutivo y también de sociedad civil. Me parece importante poder replicar esto y este trabajo y también pensar en el trabajo que tenemos que hacer en el medio, no solamente obviamente en estos eventos que son muy importantes, en las exposiciones, pero también pensar en qué cosas tenemos que hacer entre medio, entre estos 2 años, entre seminario y seminario, para poder avanzar. Les agradezco mucho, espero verlos en la 4ª edición y le paso la palabra a Gaia, que presenta al siguiente panelista. Muchas gracias, Camila. Seguimos con la exposición de Cristian Cao. Cristian es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Facultad de Derecho UBA. Magíster en Administración Pública, en Estudios Superiores en Derecho Constitucional, investigador de CONICET en la Universidad Complutense de Madrid, escritor de múltiples artículos jurídicos, libros y notas periodísticas, disertante en actividades académicas a nivel nacional e internacional. Cristian nos va a hablar de la propuesta del grupo de expertos para la elaboración de una agencia del Mercosur contra el crimen transnacional organizado. Adelante, Cristian. Gracias, Gaia. Salve, buonasera, buenas tardes a todos. Me parece que es la ocasión ideal para, después de la presentación brillante que hizo
Camila López Badra, de algo que para nosotros que venimos trabajando hace mucho tiempo es aspiracional, es una idea que se fue gestando a lo largo del tiempo y es algo en lo cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que yo estoy seguro que en algún momento vamos a haber alcanzado el producto, sus frutos. No por ser aspiracional aflojamos o bajamos los brazos, sino todo lo contrario, seguimos trabajando día a día para eso. Y da muestra de esto, de estos avances, de esas ideas que teníamos hace ya unos cuantos años, un logro que es el que les quiero compartir. Un logro que se da, hay que decirlo también, a partir de una decisión del gobierno argentino en esta presidencia que la República Argentina está ocupando pro tempore en el bloque del Mercosur. Entonces, las oportunidades hay que aprovecharlas y frente a esta oportunidad y decisión del gobierno argentino, con el apoyo del gobierno italiano, invaluable apoyo del gobierno italiano, se dio este marco, esta propuesta de la creación de una agencia del Mercosur contra el crimen transnacional organizado que aborda dos cuestiones, la cuestión de la seguridad y la cuestión de la cooperación entre ministerios públicos fiscales. Me gusta empezar con un interrogante o con alguna pregunta que da cuenta de la situación en la que estamos viviendo en América Latina respecto al crimen transnacional organizado. Tratemos de pensar en los últimos encuentros que cada uno ha tenido, reuniones como por ejemplo esta, pero no esta, ahora van a ver por qué, sino anteriores, la que tuvimos hoy a la mañana, la que tuvimos ayer. Con toda la gente que hemos estado reunidos, ¿podemos estar seguros que no forman parte de una organización criminal? En el restaurante donde cenamos ayer, donde desayunamos hoy a la mañana, ¿podemos estar completamente seguros que no forman parte de un sistema de lavado de dinero, producto por dinero mal habido como consecuencia del crimen transnacional organizado? No seamos ingenuos. Afirmar que estamos completamente seguros que no lo es, a mí me parece que es aventurar una respuesta que no conoce la realidad de lo que está pasando en el mundo, pero particularmente en América Latina. Porque es uno de los principales problemas que estamos teniendo en la región. Y este problema que estamos teniendo en la región tiene que ser abordado de una manera transnacional. Ya los estados nacionales no pueden dar respuesta a estos problemas. Lo han demostrado. No pueden dar respuesta al tráfico de estupefacientes, al tráfico de armas, al tráfico a la trata de personas. Son problemáticas que exceden la capacidad de respuesta de los estados nacionales desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, el escenario transnacional en el abordaje es el que mejor respuesta puede dar a estos problemas. De ahí esta propuesta de estar presentando esta agencia transnacional, que va a tener el abordaje, en primer lugar, en lo que se refiere a su ámbito de competencia, de los crímenes transnacionales que ya están tipificados por medio de convenciones o tratados internacionales. Dicho de otra manera, no estamos inventando nada. Simplemente lo que estamos haciendo es recoger la problemática delictual que ya el Concierto de Naciones ha determinado en distintos tratados internacionales y por el momento, hasta tanto el proyecto que señalaba Camila en algún momento corto tiempo empiece a tomar fuerza, por el momento fortalecer la cooperación internacional en materia de agencias de seguridad, por un lado, y por otro lado, de ministerios públicos fiscales. Cuestiones que ya están funcionando, no estamos inventando nada nuevo. En el Mercosur, a modo de ejemplo, desde 1996 existe el protocolo de asistencia mutua en materia penal y además tiene un protocolo complementario. En materia de seguridad tenemos un acuerdo de cooperación policial entre fronteras, el primero, el originario, y luego fue superado por un acuerdo marco de cooperación. Pero todos sabemos que la cooperación por parte de autoridades nacionales por sí misma no es suficiente si no encuentra un respaldo del bloque supranacional, en este caso del Mercosur. Lo que en un momento fue para el Mercosur la consolidación del sistema democrático, después de las dictaduras que todos los países en América Latina vivimos, hacia fines de los 70, principios de los 80,
La consolidación de la democracia fue el principal objetivo que tuvo el Mercosur y fue logrado. Luego hubo un salto de calidad o una transformación en su objetivo, pasar a la creación o al diseño de un mercado común del sur, de la cuestión institucional democrática a la cuestión económica. De alguna manera, en más o en menos, también fue cumplido. Por supuesto, hay materias pendientes, pero por lo menos hoy podemos hablar de que se ha avanzado en la reducción de las barreras arancelarias en términos de los países que forman parte del Mercosur. Pero hoy la problemática no es ni el riesgo institucional de golpes de Estado, ni la poca circulación de mercaderías, servicios o fuerzas de trabajo entre los países del bloque. Hoy la problemática es otra, que es la que señalábamos hace unos minutos, el crimen transnacional organizado. ¿Por qué entonces no estar pensando en un salto de calidad en el Mercosur y que el Mercosur empiece a abordar los reales problemas que tenemos en el bloque? Esto es el crimen transnacional organizado. Y en esta inteligencia, lo que propone la creación de esta agencia es tomar las herramientas que ya está trabajando el bloque por medio de las distintas decisiones del Consejo Mercado Común y operativizarlas, es decir, garantizar que haya mayor fluidez, mayor flexibilidad, pero particularmente obligatoriedad en estas pautas que ya están fijadas. A modo de ejemplo señalo alguna de ellas. El apoyo a la cooperación internacional entre las autoridades competentes. Hoy existe, pero déjenme decirles que no es obligatorio. Y no quiero acá, por la cuestión del tiempo, estar citando aquellos casos en donde fiscales, por ejemplo argentinos, han instado o han solicitado información a fiscales de otros países y sin embargo no han tenido respuesta satisfactoria. El volver obligatoria esa posibilidad, ese intercambio de comunicación, a lo cual le agrego de datos e incluso también de material probatorio, en términos mercosureños, va a permitir un verdadero avance en materia de combate y lucha contra el crimen transnacional organizado. Hablábamos de intercambio de información, pero indudablemente también tenemos que estar pensando en el ámbito del Mercosur en armonizar la normativa penal. Resulta una contradicción en sus términos que haya decisión y la presencia de los embajadores y autoridades consulares en este proyecto. El apoyo que se ha visto en la jornada de ayer con la presencia justamente de los embajadores de todos los países que hoy son miembros plenos del Mercosur da cuenta de eso. Pero no podemos seguir sosteniendo asimetrías en materia de tipos penales, de cómo están redactados estos delitos que queremos abordar en las distintas normativas locales o nacionales. Tiene que haber un espacio, y qué mejor que el Mercosur para hacerlo, un espacio donde esa armonización se plasme en unificación de penas, pero no solamente eso, en formas similares o armónicas de tipificar los distintos delitos que están vinculados a el crimen transnacional organizado. A modo de ejemplo, la asociación ilícita no puede estar tipificada de una manera en la República Argentina y de maneras distintas en los códigos penales del resto de los Estados miembros. La armonización es una obligación para el bloque y esta agencia también va a tener entre sus funciones la armonización en materia penal, pero no solo en materia penal, en materia de tipificación de delitos, sino también en todo lo que hace a las técnicas modernas de investigación criminal. Por supuesto que en lo que tiene que ver con la composición y la integración, los Estados partes no pueden permanecer ajenos. Cada Estado parte deberá designar una autoridad nacional, en primer lugar, deberá designar una fuerza de prevención de élite y además una unidad penitenciaria para las eventuales detenciones que estén a disposición de este intercambio y las actividades que van a llevar adelante los fiscales con esta mayor fluidez e intercambio de información. Pero por supuesto que la matriz regional, en este caso el Mercosur, tiene que tener una autoridad que oficie de coordinación, que dispare las alertas cuando algún fiscal está demorando sospechosamente demasiado para brindar información, o cuando una autoridad de la fuerza de seguridad esté retaseando información, por el argumento que sea,
será el propio Mercosur el que regule y el que reglamente esos procedimientos y también esas velocidades. Por último, me gustaría compartir con ustedes algunos de los desafíos que presenta esta propuesta, porque no todo vale en la lucha contra el crimen transnacional organizado. En primer lugar, por una cuestión filosófica, porque somos distintos, porque nos desenvolvemos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho. Aunque en la organización criminal todo valga, en un Estado constitucional de Derecho no podemos dar la misma respuesta. Ahora bien, las nuevas tecnologías hoy permiten estar repensando el alcance de ciertas garantías constitucionales o fundamentales del debido proceso que, como fueron diseñadas en anterioridad, hoy, por ejemplo, tal vez no tengan demasiada razón de ser. Los códigos procedimentales, por ejemplo, en la República Argentina, ni siquiera admiten o ni siquiera recogen el servicio de mensajería virtual. Todavía están con las comunicaciones telefónicas y la posibilidad de las escuchas por parte del juez. Bueno, ¿qué sucede con estos mecanismos de intercambio de información por medio de plataformas digitales nuevas que todos los días aparecen? La inteligencia artificial además potencia este tipo de tecnologías de información, por lo tanto, las garantías constitucionales o fundamentales tienen que estar a la altura del acontecimiento. No solamente para no violentar ningún derecho de ninguna persona, por más comprometida que esté con una organización criminal, porque de eso se trata el Estado constitucional de derecho, pero tampoco para permanecer ingenuos en lo que tiene que ver con el alcance y el adelantamiento de las tecnologías de la información. El respeto de las pautas del debido proceso es entonces una materia inclaudicable y a partir de ahí es una de las garantías que debe brindar esta agencia del Mercosur. Por supuesto que estamos hablando, y tampoco somos ingenuos acá, y en este seminario tenemos mayor flexibilidad para decirlo, el necesario acompañamiento del resto de los poderes constituidos. Todos hemos sido testigos o todos sabemos qué es lo que sucede cuando el Poder Judicial o cuando los ministerios públicos fiscales no tienen el debido acompañamiento por parte de los poderes legislativos y por parte de los poderes ejecutivos. Y subrayo nuevamente el compromiso férreo que tienen los Estados miembros del bloque para constituir esta agencia. No dejemos solo a los jueces, no dejemos solo a los fiscales, mucho menos dejemos solo a los jueces y los fiscales en el momento de estar desbaratando organizaciones criminales transnacionales. Y para eso hace falta el compromiso de los gobiernos, hace falta el compromiso del resto de los poderes constituidos. En lo económico, pero no solamente en eso, en la protección de los testigos, pero no solamente en eso, el verdadero apoyo de los gobiernos si se quiere tomar en serio la lucha y el combate contra el crimen transnacional organizado. Y por último, y esto redunda con lo anterior, el apoyo de la ciudadanía en esto. El apoyo de la ciudadanía en esto es fundamental y para eso no hay grandes secretos, sino simplemente, en primer lugar, la transparencia, la información, el conocimiento de la ciudadanía de lo que está haciendo y lo que va a hacer esta agencia una vez que entre en funcionamiento en el Mercosur. Este acompañamiento es fundamental, porque al fin y al cabo es el que le va a permitir legitimidad a una instancia, a una agencia que estoy completamente seguro que dentro de muy poco tiempo la vamos a tener en funcionamiento en el Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pasamos ahora a la última integrante del primer panel, Carla Rojas. Carla es magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires y diplomada con honor en la licenciatura de Relaciones Internacionales por la USAL. Cuenta con cursos de especializaciones en Defensa Nacional, Gestión Estratégica Conjunta en Seguridad y Políticas Públicas. Actualmente es coordinadora de proyectos contra el crimen organizado en Cono Sur en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde contribuye a la formulación de documentos técnicos y a la capacitación de funcionarios en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Posee 20 años de experiencia en seguridad interior y análisis de tendencias criminales, habiendo ocupado cargos en el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, como jefa de Departamento de Seguridad Regional y directora de Investigaciones de Delito Económico. Ha sido invitada a foros internacionales y regionales en temas de seguridad y además fue profesora adjunta interina en la Prefectura Naval Argentina por 10 años. Adelante, te paso el micrófono para tu presentación. Muchísimas gracias.
Perdón por esa introducción tan larga, les pido perdón, no me di cuenta que iba a ser tan extenso. Bueno, igual ya Gaia particularmente me presentó, pero bueno, volver a comentarles, mi nombre es Carla Rojas, yo soy parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Voy a solo dedicar una breve, antes de mi intervención, agradecimiento, línea de agradecimientos a Democracia Global, por supuesto, por habernos invitado a participar, a las demás organizaciones como la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, que hacen posible esta tercera edición del Seminario Antimafia. Por supuesto a las autoridades del Círculo Italiano que tan amigablemente nos han recibido la tarde de hoy en este edificio tan hermoso. Así que bueno, voy a intentar ser sintética porque veo que mis antecesores, y les agradezco también por compartir conmigo el panel, se han regido por el tiempo. Yo no sé si voy a poder decir lo mismo, pero bueno, si no quedará para el intercambio de preguntas y respuestas. Bueno, básicamente lo que vamos a intentar a través de estas líneas que vamos a compartir con ustedes es contarles un poco qué es lo que viene desarrollando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, gracias a la colaboración del Gobierno de Italia, a través de la implementación de un proyecto que se denomina Proyecto contra las Organizaciones Criminales Transnacionales en el Cono Sur. Bueno, yo tengo una presentación que les voy a ir mostrando, pero bueno, la idea es que esto sea lo más dinámico posible también. Básicamente está estructurada en 4 grandes secciones para que podamos ir de lo macro a lo micro, es decir, un poco compartir con ustedes cuál es el mandato que tiene la oficina y después también cuáles son las demás líneas de acción que está trabajando la UNODC en Argentina particularmente, por supuesto la visión estratégica también de la Oficina para América Latina y el Caribe, y después ir particularmente a las acciones que hemos llevado adelante durante el 2024, los principales resultados y algunas líneas para el 2025 en la fase 2, en tan solo 12 minutos, así que voy a hablar rápido, le pido perdón a las intérpretes. Bueno, dicho esto entonces, como ustedes imaginarán, digamos, las Naciones Unidas es una arquitectura bastante más amplia, pero bueno, gracias a su carta orgánica permite el acompañamiento de su labor a través de distintas agencias, fondos y programas. Una de esas agencias es la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, y como ustedes podrán ver entonces en esa filmina, la idea principal o el eje principal de la existencia entonces de esta organización es asistir a los estados de manera técnica en la implementación de distintos tratados y convenciones internacionales. Como mis antecesores fueron también mencionando, y quizás resalto, quizás puede ser algo que contribuya también a los proyectos que ellos están pensando, estos son los espacios más universales donde los estados partes se comprometen a tomar acciones en distintos ámbitos en particular. Uno de ellos es la delincuencia organizada transnacional. Muchos de ustedes conocerán la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000, que claramente ya tiene muchísimos años, pero que tiene una revisión de las partes justamente para restablecer o recomprometer a esos estados en la participación en esta convención y en las distintas secciones que tiene. Pero además, la UNODC trabaja sobre la aplicación de otras convenciones, como la de corrupción, la de terrorismo, la de tráfico de drogas, ciberdelito y armas. Entonces el mandato es muy amplio, el de las Naciones Unidas, el de la UNODC particularmente de las Naciones Unidas. Y esa asistencia técnica ustedes van a ver ahí, digamos, dentro de esta formalidad. Después vamos a verlo prácticamente, qué es lo que sucede a la hora de aplicar esto, que siempre suceden inconvenientes porque, bueno, es complejo ya de por sí, digamos, la aplicación de estrategias. Esa asistencia técnica entonces está orientada a promover mejoras legislativas en materia de reglamentación para incorporar todo lo que son las convenciones al derecho interno, también acompañar la mejora de las políticas nacionales y fortalecer las capacidades de distintas instituciones, particularmente mi proyecto en el que estoy coordinando, después les voy a comentar, trabajamos mucho con policía, con aduana, con ministerios públicos, que ustedes comentaban un poco a veces esas diferencias, a veces de diálogo que pueden existir entre estas dimensiones, y también promover la cooperación internacional, regional y el intercambio de información. Ese es nuestro paraguas macro, digamos. Pero después, además, a partir del año 2022, tenemos un documento que fue construido de manera colaborativa entre los estados parte a través de
el intercambio de sus experiencias y sus buenas prácticas, y además de la identificación de áreas prioritarias de asistencia. Este documento, que redacta gracias a esos aportes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lleva el nombre de Visión Estratégica para Latinoamérica y el Caribe, y es parte también de nuestra construcción más macro para la articulación con los proyectos. Como ustedes pueden ver, fue formulado para el periodo 2022-2025 y destacan 4 áreas prioritarias, o como decimos ahí, áreas de inversión, me voy con tortícolis también, que son el abordaje del problema mundial de las drogas, el contrarrestar la delincuencia organizada transnacional, que es lo que nos trae particularmente este seminario, la lucha contra la corrupción y los delitos económicos y el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal. Bueno, dicho esto, entonces tenemos el mandato general, las convenciones, los tratados, les explicaba los ámbitos en los que, digamos, de aplicación de estas convenciones y tratados, la visión estratégica y además nuestra oficina, como ustedes pueden ver ahí, digamos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Argentina, tiene y la implementación de distintos programas y proyectos, fundamentalmente a través de distintas áreas temáticas, como son la criminalidad organizada, con foco en su actuación en fronteras y en cárceles, que también fue mencionado por mi antecesor, la lucha contra el tráfico de drogas, con especial énfasis en drogas sintéticas y la corrupción asociada, que también fue mencionado de alguna manera por ustedes como ejes de interés, el tráfico de armas, el ciberdelito y la corrupción. Creo que no me estoy olvidando. No, y además estamos acompañando, digo porque no la presenté, pero bueno, Lucía Gómez Consoli, ella es la coordinadora del programa global de armas y además es la jefa de proyectos de la oficina, así que por eso la estoy mirando. Pero bueno, además estamos acompañando a través de los proyectos lo que es la reforma del sistema judicial en Argentina hacia su transición hacia el sistema penal acusatorio. Bueno, entonces ahora vamos a ir específicamente a lo que es el proyecto que me ha tocado acompañar durante el 2024 y por suerte su renovación en una fase 2 que es el año en curso, el 2025. Como les mencionaba entonces, bueno, este proyecto cuenta con la colaboración del Gobierno de Italia, por eso agradecemos fuertemente que la organización nos haya convocado para poder compartir con ustedes cómo Italia en esta coordinación o en esta visión más integral entre qué es lo que sucede en la criminalidad organizada desde el cono sur hacia los países, digamos, en Europa, tiene como eje fundamental fortalecer la cooperación transfronteriza. Y particularmente nosotros trabajamos en cada proyecto con países beneficiarios, o sea, los proyectos pueden ser nacionales, regionales, subregionales. En este caso en particular, los países beneficiarios son Argentina, Paraguay y Uruguay. Y ahora les voy a explicar un poco más bajo qué lógica, digamos, está articulado. Y como les decía entonces, para fortalecer la cooperación a nivel fronterizo, pero sobre todo como una instancia también de apoyar la generación de confianza entre las contrapartes. Esto, y ya de alguna manera lo mencionó mi antecesor, o sea, llegar a ciertas instancias a nivel práctico también que habilite el intercambio de información y las acciones conjuntas es una tarea bastante compleja. Entonces, en esta construcción de confianza lo que buscamos también es acompañar procesos de intercambio de información, intercambio de inteligencia, y apostando en una visión más de mediano plazo a que también puedan gestarse investigaciones coordinadas de una dimensión transnacional. Entonces a mí lo que me gusta quizás resaltar de este proyecto, tiene muchas, digamos, virtudes, pero al menos 2 que seleccioné para compartir con ustedes, es que primero permite una mirada subregional. Estamos hablando de un fenómeno criminal que es dinámico, que está en constante readaptación, redefinición. Entonces no estamos viendo solo una foto, sino que estamos viendo a través de distintos países que están atravesados por el mismo fenómeno criminal, cómo es el funcionamiento y cómo se comunica ese funcionamiento. Y por otro lado, y es un poco lo que quiero compartir con esta representación de la arquitectura institucional sobre la que nos toca implementar el proyecto, favorece o fortalece la articulación institucional, que también fueron ejes que fueron señalados. O sea, muchas veces
digamos, hay distintas velocidades en cada uno de los países en cuanto a la articulación institucional, pero lo que favorece la aplicación de este tipo de proyectos justamente no solo íbamos a ver coordinar la parte operativa, sino también estandarizar procesos de intercambio de información, de presentación de resultados, y vamos a ver en la actividad particularmente operativa que se realizó en el marco del proyecto, evitar también superposición de recursos. Todos sabemos que los recursos son escasos en todas las instituciones, en todos los países, y más muchas veces en los países, digamos, de América del Sur. Bueno, dicho esto, y la idea es compartir un poco, entonces, particularmente cómo fue la implementación o cómo transcurrió la implementación, digamos, del 2024, básicamente dividida en dos grandes ejes. La primera, que ustedes van a ver que está titulado como evaluación diagnóstica y capacitaciones. Nosotros trabajamos mucho desde la oficina con la construcción de documentos o insumos que permitan partir de una evidencia documental que justamente permite establecer una situación inicial y que después no solo sirva para el fortalecimiento en cuanto a capacitaciones, sino para la adopción de contramedidas estratégicas desde una visión efectiva de esas estrategias. Entonces, en esta cuestión, lo que quisimos trasladar en las capacitaciones particularmente es que, bueno, las fronteras claramente están siendo zonas cada vez más importantes de articulación de la criminalidad organizada transnacional, y además una de las cosas que une a estos tres países es lo que distintos documentos ya venían resaltando de la oficina, que la conocía como Ruta del Cono Sur. Particularmente esta Ruta del Cono Sur lo que hace es articular, digamos, una arteria o una utilización de una arteria fluvial-marítima conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, que si bien también involucra a Brasil y a Bolivia, no solo a los tres países que son beneficiarios, sí sucede una dinámica, quizás no se observa mucho en el mapa, pero la idea era poder compartir de que hay una dinámica combinada entre el ingreso de vuelos irregulares en una primera zona que afecta fundamentalmente a Paraguay y que después permite el uso de esta vía navegable para transportar, digamos, distintos tipos de mercaderías o de bienes y de traficar en grandes cantidades, digamos, que muchas veces se utiliza esta vía navegable. Entonces, también lo que observamos en esta evaluación diagnóstica es que la pandemia había sido, digamos, un determinante. Después de pospandemia empezamos a detectar cada vez más el incremento, digamos, de incautaciones a través del uso de esta vía de articulación entre estos tres países con salida por el Atlántico hacia Europa. Y un corrimiento también de los puertos tradicionales de origen, en una primera etapa los puertos más consolidados o más críticos o con alertas más altas respecto a su utilización por la criminalidad organizada, estaban asociados al Océano Pacífico, a la salida por Colombia, Perú, Ecuador. Empezamos a observar un desplazamiento de esos puertos hacia puertos utilizando la hidrovía Paraná-Paraguay, tanto de Paraguay como de Argentina como de Uruguay, incluso para transbordo, como zonas críticas de transbordo, con salida por el Océano Atlántico hacia Europa. Lo que también fue mostrando un corrimiento de los puertos de llegada a Europa. Bueno, sin explayarme mucho más en eso, sí resaltar que esto también, y ante un panorama criminal en constante cambio y redefinición, deja desafíos en, bueno, cuál es el rol que pueden ocupar las organizaciones criminales locales. En líneas generales, las organizaciones criminales locales están más asociadas al formato de clan familiar, a formatos más pequeños, pero pueden ser subcontratadas por organizaciones con mayor despliegue, con mayor envergadura, incluso por organizaciones transnacionales, digamos, de la región, como las brasileras, para poder articular con mercados de consumo o incluso de tráfico de armas también en Europa, con organizaciones de corte mafioso como Drangheta. Partiendo entonces de esta situación, como les mencionaba, hicimos capacitaciones tanto en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, con todas estas instituciones, o capacitaciones interagenciales, con policías, con aduana y con los ministerios públicos fiscales. Y en una segunda etapa, en el segundo semestre del año, ustedes van a ver ahí que yo les puse CONOSUR 1 y CONOSUR 2, tuvimos la posibilidad de realizar dos actividades operativas en frontera.
una denominada Cono Sur 1, que se realizó en territorio uruguayo, en frontera con Argentina. El mapa se ve muy chiquito a la derecha, arriba, pero básicamente intenta mostrar algunos puntos críticos de control. Estas coordinaciones, digamos, policiales se dieron en zona entonces de frontera para justamente poder coordinar el componente operativo. Esto se realizó en octubre del año pasado, los días 2 y 3 de octubre, y se hizo la muestra de resultados el día 4. Y lo mismo sucedió en noviembre, es el mapa de abajo, en la frontera entre Paraguay y Argentina, en territorio paraguayo, donde también se dispusieron en una extensión de más de 1.600 kilómetros, digo, solo para mencionar algunas cuestiones de la dificultad del control de las zonas, que no me voy a explayar, pero hay 1.600 kilómetros donde casi el 80% es comunicación fluvial. Entonces, la verdad es que, digamos, todo este proceso que determinó reuniones preoperativas para poder llegar a la parte operativa, después culminó en lo que ustedes van a ver en la filmina, que me refiere a una reunión subregional de resultados. Bueno, básicamente, y para intentar quizás no explayarme mucho más respecto a eso, mencionarles entonces que este tipo de ejercicios lo que permiten es obviamente la coordinación, digamos, interagencial e institucional y empezar a tener, digamos, directivas para distintas instituciones desde el más alto nivel que permita una ejecución coordinada. Esto parece quizás una verdad de perogrullo, pero son cosas que todavía cuestan bastante en los países de América del Sur. Entonces, poder tener, digamos, imagínense además en Argentina, por ejemplo, donde además es un país federal. Pensemos en Uruguay y Paraguay, de alguna manera, como países unitarios, a veces pareciera ser un poco menos complejo, a veces. Pero bueno, fundamentalmente no, realmente lo que es articulación es algo complejo. Y como les mencionaba entonces, cuando más o menos inicié mi presentación, estas fueron todas las actividades del año 2024, pero el gobierno de Italia, a raíz de los avances que se habían producido en contrarrestar digamos, la criminalidad organizada, decidió acompañar nuevamente al proyecto en una fase 2. Y en esta fase 2 fundamentalmente queremos, bueno, por supuesto, seguir trabajando sobre instancias de formación, como mencionábamos y mencionaban mis antecesores. La criminalidad organizada es un fenómeno dinámico, es un fenómeno cambiante, es un fenómeno que necesita seguir estando con acompañamiento e intercambio de conocimiento. Entonces vamos a continuar con la asistencia en materia de formación, pero también en materia de coordinación operativa. Como les mencionaba, las dos operaciones que se pudieron realizar el año pasado fueron en frontera, pero apostamos a este año que puedan ser coordinadas entre dos países, que se pueda hacer una coordinación subregional en otra zona de frontera, digamos, determinada. Y también poder acompañar procesos de adaptación o estrategias de adopción de estrategias, por ejemplo, de sistemas de alerta, de comunicación, entre la detección de distintas instancias de criminalidad organizada, que pueda compartirse esa información, que pueda estandarizarse y que puedan incluso confeccionarse, digamos, reportes que después puedan compartirse y publicarse más ampliamente. Bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir. Quedo después abierta a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por tu exposición y por tu presentación tan clara. Voy a pedir un espacio breve de intercambio y preguntas del público para algún comentario, alguna pregunta. Hola, mi Dios, mi mujer siempre me dice que hablo con voz muy alta, disculpen. Mi nombre es Guido Gazzoni, soy corresponsal italiano y bueno, en primer lugar le brindo los saludos de la fiscal Elisabetta Pugliese, que fue ex miembro de la Comisión Antimafia y que participó en la famosísima reunión del 2018 o del 2019,
no sé, uno de los 2 años, seguro, después de Cristo, y en la cual, por primera vez, la Comisión Antimafia puso a conocimiento de una gran penetración de la 'ndrangheta en la Argentina. Obviamente la 'ndrangheta había llegado en el continente latinoamericano muchos años antes, alrededor del 89-90, en Brasil, en primer lugar. No quiero venir a jugar a casa de chorros, como decimos nosotros en Roma, pero siempre en el 2018-2019, me acuerdo muy bien, también si tengo 2 neuronas que funcionan y no muy bien, que justamente acá, en la ciudad de Buenos Aires, se hizo la reunión fundacional de una colaboración profunda entre Unión Europea y Mercosur a nivel policial. Un asunto que se llamaba el Pacto. Y no he escuchado absolutamente nada sobre esta importante iniciativa, que es verdaderamente 10. Y no sé si pueden informarte si todavía está en curso o se ha muerto en primer lugar. Secundariamente, otra pregunta que quería hacer, 2 preguntas preso de una. En Italia se ha brindado un golpe impresionante a la mafia hace unos años atrás, instituyendo un grupo de leyes que golpean los delitos comerciales. Delitos comerciales son, todos saben que la mafia no usa más la pistola, la gorra y el cigarro. O sea, Netflix ya lo han pasado. Y que su base y su fuerza, básicamente, especialmente la 'ndrangheta, está en el asunto del business, del negocio, que encubre la gran parte de los tráficos. Bueno, yo lo que quería saber es si se hizo algo o se está haciendo algo en la Argentina con respecto a este proyecto, que en Italia, le vuelvo a repetir, ha brindado resultados impresionantes, especialmente dañando la 'ndrangheta misma, que como todos saben, es la organización mafiosa más potente que existe en el mundo. Gracias por sus respuestas. Bien, sobre el pacto, tenemos representantes hoy del pacto y simplemente, por supuesto, yo no soy la persona para hablar sobre el proyecto, me parece. Ayer tuvimos un panel de uno de los representantes que viajó a Argentina y forma parte de la delegación, así que en el día de ayer tuvimos un panel respecto, digamos, de alguien representando el pacto, pero simplemente lo que sí puedo aclarar es que ya van por el pacto 2.0. Así que no sé si alguien quisiera hacer un comentario, obviamente queda abierto, si no tenemos el café más tarde en el que también podemos intercambiar, pero obviamente que estamos trabajando y en contacto con la gente del pacto, así que quisiera hacer esa mención nada más. La otra. El business. ¿Cuál era la otra pregunta? En Italia, hace 3-4 años atrás, se hizo un grupo de leyes para combatir el punto más fuerte que tiene la mafia en su tráfico, porque le vuelvo a repetir, la imagen del mafioso no es más el de la gorra, el cigarro y la doppietta, ok, esto es para Netflix, pero ellos ya lo han sobrevolado, y este grupo de leyes han provocado daños impresionantes y son leyes que persiguen los delitos comerciales, o sea, el business y los negocios que muchísimas veces, para no decir casi todas, sirven a la mafia para cubrir su tráfico internacional, especialmente con Latinoamérica. Bien, sobre eso tomo esta pregunta simplemente para decir esto. Obviamente que este seminario antimafia creo que un poco lo que busca es justamente el intercambio de las experiencias de Italia y de Argentina, y para saber un poco qué es lo que funcionó en Italia y qué es lo que podemos replicar en Argentina. Yo por mi parte puedo responder sobre eso porque estoy acá sentada representando un poco una propuesta, una ONG de Argentina, quisiera recalcar eso, que propone la creación de una corte en América Latina, y obviamente que nos interesa la experiencia italiana y sobre todo nuestros juristas, que son los que
trabajaron en el anteproyecto de estatuto, están todo el tiempo viendo un poco la legislación comparada, así que yo por mi parte puedo responder eso. También agrego, Argentina, durante el gobierno anterior al anterior, tuvo avances significativos en materia de la ley de técnicas de investigación criminal, primer punto. Segundo punto, extinción de dominio, tal vez no mediante la figura jurídica más adecuada, porque fue mediante un decreto, pero fue aprobado, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una materia pendiente que tenía la República Argentina hacía tiempo. Creo que los tres impactan justamente en eso. Argentina no tenía sanción a personas jurídicas, hoy lo tiene, lo tiene establecido. Y recientemente, la ley antimafia, la cual le voy a pedir no una repregunta porque necesito un poco más de tiempo para reflexionarla, pero me parece que son avances significativos en materia de lucha nacional contra el crimen internacional organizado. Vamos con la próxima pregunta. Hola, ahí está. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Romina Doncel, vengo en representación de organizaciones civiles, soy responsable de asistencia de sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación sexual, me desempeño en varias organizaciones y en realidad escuchándolos, el punto en el que quería quizás plantear para que lo pensemos después en el coffee o en otros espacios, es el tema de que el crimen organizado es una empresa criminal que tiene como fin el lucro, ¿no? Eso lo sabemos todos. El tema es que nosotros seguimos hablando sobre el dinero fiat, sobre los decomisos, que nos cuesta mucho avanzar incluso, pero ¿qué pasa con los activos descentralizados? Porque me parece que los fiscales, los jueces les falta mucha información sobre delitos económicos, los activos... ¿Qué pasa? No me silencian. Los activos descentralizados, bueno, no necesitamos a los bancos, son anónimos, se pueden hacer pagos totalmente sin ningún tipo de... no se puede decomisar tampoco, o sea, los estados no tienen incidencia en el sistema económico descentralizado. ¿Cómo vamos a hacer frente a esto? Porque ellos generan un montón de dinero, lo pueden pagarle a cualquier persona, y más allá de que, no me quiero poner técnica, pero nosotros no sabemos de quiénes son las billeteras, pero sabemos los montos que mueven, y cuando uno ve los montos que se están moviendo, que no sabemos quién lo está moviendo, y nos hacemos un par de preguntas. Porque nosotros seguimos discutiendo si hacemos un decomiso o no, que cuesta un montón. Por lo menos en Argentina no hay decomisos, sinceramente, a nivel estadístico hablo. Bueno, para no estar 20 siglos siempre atrasados. Yo tengo ese problema, pero porque la propia naturaleza de los activos virtuales tienen por finalidad escapar de la órbita del control del Estado. Entonces ahora le estamos pidiendo al Estado que por medio de su poder judicial o su ministerio público intervenga en algo el cual fue creado para que justamente no intervenga. Entonces, para no caer en este círculo vicioso y hasta incluso en una contradicción, yo no tengo más para decirte que no tengo respuesta para ese tema. Siempre que un activo se mueva fuera de la órbita o del control del Estado, pedirle al propio Estado, a la propia autoridad estatal que intervenga, lo veo difícil. Ahora, también es cierto que la economía tiende hacia eso y en algún momento se le deberá dar respuesta y se le está dando respuesta. La Unión Europea ha dictado normativa respecto a la regulación de las billeteras virtuales, que es donde se alojan esos activos, pero sabemos que eso no alcanza porque existen otras billeteras que están fuera del control de las billeteras que pueden ser auditadas por el Estado. Estamos entrando en una dimensión desconocida y es el principio. El tiempo va a decir si esto va a caer en el poder de control del Estado o va a seguir siendo como es hasta hoy.
Sí, tan solo agregar que recientemente fue aprobada por el Secretario General de las Naciones Unidas, junto con todos los Estados partes, la Convención de las Naciones Unidas contra el ciberdelito. Esa convención está en proceso de aprobación y de ratificación, que comenzará en el mes de julio, donde están todos los Estados partes invitados, y creo que en parte va a ser una solución a abordar la problemática del delito cometido con las nuevas tecnologías. Así que mucho más, como ahora dijo el doctor, no tenemos por el momento en este país y en el mundo. Y en el mundo no hay legislación y no hay marco regulatorio. Así que esperamos que en breve, a partir del mes de julio, sean muchos los Estados partes que se incorporan a esta convención. Muchas gracias, Lucía Consoli, que, como decía, acompañaba a Carla. Vamos a empezar a cambiar y empezar el segundo panel. Y muchas gracias a los 3 panelistas de esta primera instancia.